Cuando vimos la ley de Ampère en materiales magnetizados, habíamos visto el campo H, campo auxiliar H, definido como P sobre mu 0 menos M, B campo magnético, M la magnetización, y habíamos obtenido, entre otras, esta fórmula. La densidad de corriente libre de volumen era igual a rotor de H. Vamos a anotarlo. Rotor de H es JF, densidad de corriente libre de volumen, con el H definido como B sobre mu 0 menos M magnetización. Notemos que esta fórmula rotor de H igual a JF es muy parecido a la forma diferencial de la ley de Ampère, rotor de B igual a mu 0 J. Entonces el rotor de B igual a mu 0 J. Esta es la ley de Ampère. Tiene su parecido HB y en vez de J tenemos J libre. Ahora tenemos que hacer algunas observaciones sobre la correspondencia que estamos indicando entre H y B y JF y J o JF y mu 0 J. Lo primero es que este rotor no va a identificar un campo por sí solo. Uno tiene que saber también la divergencia. Nosotros ya sabíamos que la divergencia de B es igual a 0. Ya habíamos hecho la deducción para llegar a ese resultado, que la divergencia de B es igual a 0. ¿Qué ocurre con la divergencia de H? Esto tiene que ser la divergencia de todo esto. B sobre mu 0 menos M. Como la divergencia es lineal, podemos distribuirla. Divergencia de B sobre mu 0 menos divergencia de M. Pero la divergencia de B es 0, así que todo esto se va. Y esto es menos divergencia de M. Divergencia de H entonces es igual a menos divergencia de M, es decir, no es igual a 0. Y acá tenemos una diferencia entre los paralelismos que teníamos, que más o menos se parecían, HB, JFJ. Acá la divergencia de B, que era igual a 0, ya no es más igual a 0. Tenemos que aparece la magnetización, divergencia de H igual a menos divergencia de M. Necesitaríamos entonces que la divergencia de M sea igual a 0 para recién tener un paralelismo adecuado donde las dos cosas den lo mismo. Por ejemplo, el caso que habíamos visto del cilindro circular de radio A y longitud L, que tenía una magnetización M paralela al eje, habíamos encontrado cuál era la densidad de corriente superficial K, y además teníamos graficado el campo magnético para distintos casos que tenían que ver con la comparación del largo con el radio. Si era mucho más grande era de esta forma, si el L era mucho más chico que el radio quedaba de esta forma, y si eran parecidos teníamos esta forma que era una cosa intermedia. Pero lo importante de todo esto es que en este caso tenemos una magnetización, tenemos una densidad de corriente superficial, también tenemos la de volumen que es igual a 0, eh, pero no tenemos densidad de corriente libre. Entonces, si nosotros nos llevamos este caso para lo que teníamos, y por ejemplo, si le aplicamos la forma integral de lo que del rotor de H, que era integral H de L igual a la corriente libre encerrada, uno podría pensar que como esto es 0, H tendría que ser 0. Y si uno supone que H es igual a 0, entonces que esto sea 0, tenemos que B mu 0 menos M tiene que ser igual a 0. Y esto implica que B sobre mu 0 tiene que ser igual a M, o pongámoslo despejando B, que es M
por mu 0, pero esto sería adentro. Afuera, esto es adentro del cilindro. Pero afuera del cilindro no tenemos magnetización, por lo tanto esto también es 0. Es decir, vamos a ver que 0 igual a B sobre mu 0, que en el fondo está implicando que B es igual a 0. Y esto por supuesto que no es cierto, porque como habíamos visto, teníamos líneas de campo por todos lados. Lo que sí va a ser cierto es que esto va a ser igual a 0. El rotor de H va a ser igual a 0. Pero de la divergencia no podemos decir nada más que tiene que ser igual a menos la divergencia de M. Entonces, en el caso del cilindro, sabemos afuera no hay magnetización. En ese caso, la divergencia de H va a ser igual a 0. Y ahí sí podemos decir que la divergencia de H va a ser igual a 0, al igual que la divergencia de B. Pero bueno, obviamente, si no tenemos magnetización, esto no va a estar y H se convierte en B sobre mu 0. Así que ahí esto va a estar más ligado. Entonces, cuando a uno le piden encontrar B o H, lo mejor es buscar las simetrías, ya sea, como hemos visto, cilíndrica, de plano, solenoidal o toroidal. Con estas simetrías uno puede tomar la forma integral, la que decía integral h de L igual a la corriente libre encerrada. Esto podemos, como siempre, utilizar la simetría para obtener el h, de la misma forma que lo hacíamos con la ley de Ampère. Si no hay simetría hay que utilizar algún otro método, pero en particular lo seguro es que no hay que asumir que h va a ser 0 simplemente porque no hay corriente libre en el sistema. Ahora vamos a ver las condiciones de borde que involucran al campo auxiliar H. Primero, basándonos en las que teníamos para el campo magnético, lo que hacíamos era, teníamos una superficie, tomábamos una parte chica donde podíamos suponer que era un plano, y nos interesaban las componentes paralelas de arriba y abajo y las perpendiculares. Teníamos una fórmula eh, para cada caso. Por ejemplo, la que teníamos en el caso perpendicular dependía de que la divergencia de B era igual a 0. Luego, utilizando el teorema de la divergencia o de Gauss, si integramos de los dos lados, teníamos divergencia de B, bueno, esto se convertía en esta integral de superficie B de A y esto era igual a 0. Y por las condiciones en las que estábamos, esto terminaba siendo igual a B perpendicular arriba menos B perpendicular abajo y quedaba igual a 0. Que eso a su vez hacía que estas dos cosas sean iguales. Pero en nuestro caso es distinto porque tenemos divergencia de H y no es igual a 0, sino que es otra divergencia, menos la divergencia de M, por lo que podemos hacer es aplicar esto mismo pero en ambos lados. Si hacemos eso, vamos a tener la divergencia de H es, como vimos, menos la divergencia de M. Pero si hacemos la integral, la divergencia de H de tau en un volumen, y del otro lado también, divergencia, menos divergencia de M de tau, esto vía teorema de divergencia o de Gauss, vamos a tener una integral de la superficie de H de A, y esto es igual integral M, aquí ponemos menos afuera, de A, S, y utilizando las mismas condiciones que teníamos para B, esto termina siendo H perpendicular arriba menos h perpendicular abajo. Ahora esto no va a ser igual a 0, sino que pasa a ser menos m perpendicular arriba menos m perpendicular abajo. Veamos ahora las componentes paralelas de H. El razonamiento para la componente paralela del campo magnético ahora involucraba la ley de Ampère, que está igualada a mu 0 y en la corriente encerrada. En el caso que estamos ahora, tenemos una H y la ley de Ampère referida a H
No está el mu0 y tenemos acá corriente libre encerrada, que si seguimos los mismos pasos que habíamos hecho ahí, este mu0 no va a estar, va a aparecer el K libre que tenemos nosotros y la fórmula vectorial que teníamos para todo este caso paralelo va a ser sin el mu0 y K por n con este K, el K libre. Obtenemos entonces vectorialmente h arriba paralelo menos h paralelo abajo. Ahora va a ser igual a el kf, el k libre, vectorial n versor. Entonces lo único que estamos haciendo es traer el desarrollo que teníamos hecho con las condiciones de borde del campo magnético y lo único que hacemos es cambiar lo que teníamos con h. De esta forma tenemos las condiciones de borde, componente perpendicular y componente paralela. En presencia de materiales estas pueden ser más útiles que las que teníamos correspondientes al campo magnético, que era B perpendicular arriba menos B perpendicular abajo igual a 0 y además B paralelo arriba menos B paralelo abajo igual a mu0 K por N. Vamos a ver una observación. ¿Qué pasa cuando JF es 0? Cuando la densidad de corriente de volumen libre es igual a 0 en todos lados. Entonces, en particular, si nosotros teníamos que el rotor de H es igual a JF, entonces acá el rotor de H debe ser igual a 0. Como pasaba con otros campos, si el rotor de H era igual a 0, cuando vimos el teorema de Helmholtz y vimos los potenciales, teníamos que, si el rotor de un campo era igual a 0, entonces lo podíamos escribir como el gradiente de algún campo escalar B, menos el gradiente de algún campo escalar B, que era lo que pasaba con el campo eléctrico. Pero en este caso, H va a ser igual a menos gradiente de un campo escalar W. Si ahora usamos que divergencia de H es igual a menos divergencia de M, si aplicamos divergencia de ambos lados, vamos a tener un laplaciano y una divergencia, pero esto es menos divergencia de M. Cancelamos los menos y tenemos una ecuación de Poisson, pero en vez de tener el ρ y el epsilon 0 si se quiere, pero es una constante, tenemos nuestra fuente como divergencia de M. Esto nos da toda la maquinaria y las herramientas que utilizamos para resolver la ecuación de Poisson y sobre todo la ecuación de Laplace más que nada. Todas estas herramientas que habíamos desarrollado van a poder utilizarse para resolver problemas donde tengamos el campo H y resolviendo esta ecuación con el W, con el campo escalar W, podemos utilizarlo como una herramienta más. Así que esto también nos va a servir y recordemos que todo viene de haber obtenido la divergencia de H, que por supuesto no podía ser igual a 0, pero al ser menos divergencia de M nos permitió ver varias cosas. Por un lado, qué es lo que ocurre con las condiciones de borde. Además, vimos que no se puede hacer un paralelismo directo con el campo magnético. Y finalmente, la posibilidad de utilizar como una herramienta más todas las técnicas que teníamos para la ecuación de Poisson o las que tenemos similares para la ecuación de Laplace. Eso también va a ser en todos estos casos muy importante.